Una joven humilde llegó pidiendo trabajo a la hacienda del millonario. Pero cuando ella reveló su secreto, el corazón de Sebastián se conmovió tanto que tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Daniela Herrera caminó por el sendero polvoriento con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Sus zapatos gastados crujían contra las piedras mientras se acercaba a la imponente cerca de hierro forjado que rodeaba la hacienda San Rafael. En su bolsa de cuero agrietado llevaba lo único que le quedaba de valor: la carta de recomendación de su difunto padre y una fotografía que podría cambiar su vida para siempre, si se atrevía a mostrarla. Había caminado durante 6 horas bajo el sol abrasador, desde las 4 de la madrugada, para llegar antes de que el día comenzara en la hacienda más próspera del valle. No por desesperación, sino porque había escuchado algo sobre el dueño, Sebastián Morales, que la había llenado de una esperanza peligrosa. Dicen que era diferente a los otros ricos. Dicen que realmente veía a las personas. Pero lo que Daniela no sabía era que en su bolsa también llevaba un secreto que, una vez revelado, haría que este hombre millonario cuestionara todo lo que creía saber sobre el talento, la oportunidad y el destino. Sebastián Morales ajustó los puños de su camisa de lino mientras revisaba los informes matutinos en su tablet. A los 38 años, había convertido la herencia de su abuelo en un imperio que se extendía por 3 estados, pero había algo que lo inquietaba últimamente. A pesar de todo su éxito, sentía un vacío extraño, como si estuviera buscando algo sin saber exactamente qué. «Don Sebastián», lo interrumpió Carlos, su capataz de confianza. «Hay una joven en la entrada principal. Dice que viene buscando trabajo, pero... ¿Pero qué? Pero no parece una solicitante común. Hay algo en ella que... no sé cómo explicarlo. Es como si cargara algo importante». Sebastián levantó la vista del tablet, intrigado. Carlos tenía un ojo excepcional para las personas. Si algo le había llamado la atención, valía la pena investigar. ¿Qué tipo de trabajo busca? Cualquier cosa, dice. Pero don Sebastián, ella ha estado parada ahí durante 20 minutos, y no ha tocado la cerca ni una sola vez. Solo observa, como si estuviera estudiando algo. Eso definitivamente no era normal. La mayoría de solicitantes de trabajo eran insistentes. Tocaban el timbre repetidamente, gritaban para llamar la atención. Una persona que simplemente observaba y esperaba indicaba algo completamente diferente. «Voy a hablar con ella». Mientras caminaba hacia la entrada, Sebastián pudo ver la figura de la joven a la distancia. Incluso desde lejos, algo en su postura le llamó la atención. No tenía la posición encorvada de quien viene derrotado por la vida, ni la agresividad desesperada de quien viene a exigir. Había una dignidad silenciosa en la manera como permanecía de pie, como si estuviera reuniendo valor para algo mucho más importante que simplemente pedir trabajo. Cuando llegó a la cerca, pudo verla claramente por primera vez, y se detuvo en seco. La joven tenía aproximadamente 25 años, cabello castaño recogido en una trenza que revelaba un rostro de facciones delicadas, pero marcadas por una determinación inequívoca. Sus ojos verdes tenían esa claridad que solo se encuentra en personas que han enfrentado la adversidad sin perder la esperanza. Pero lo que más impresionó a Sebastián fue que cuando lo vio acercarse, no bajó la mirada. Lo miró directamente a los ojos con una mezcla de respeto y valentía que era extraordinaria. «Buenos días», saludó Sebastián, notando inmediatamente que su ropa, aunque simple y claramente de segunda mano, estaba impecablemente limpia y planchada. «Soy Sebastián Morales. ¿En qué puedo ayudarla?» «Buenos días, señor Morales», respondió con una voz suave pero firme, que tenía un acento local con matices que él no pudo identificar inmediatamente. «Mi nombre es Daniela Herrera. Vengo en busca de una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?» Daniela respiró profundamente, y Sebastián pudo ver que estaba tomando una decisión crucial en ese mismo momento. «Señor Morales, voy a ser completamente honesta con usted, porque he escuchado que es un hombre que valora la honestidad. No vengo solo a pedir trabajo. Vengo porque creo que puedo ofrecerle algo que usted necesita, aunque todavía no sepa que lo necesita». Esa respuesta tomó a Sebastián completamente por sorpresa. En 15 años como empresario, nunca había escuchado a un solicitante de trabajo hablar de esa manera. La mayoría venía a explicar lo que necesitaban.
Esta joven venía a hablar de lo que podía ofrecer. Eso es una perspectiva interesante, que me hace pensar que necesito algo que usted puede ofrecer. Daniela abrió su bolsa de cuero y sacó una carpeta delgada, claramente hecha a mano, pero organizada con cuidado profesional. Señor Morales, he estado estudiando su hacienda durante meses. No físicamente, sino a través de todo lo que he podido encontrar. Artículos de revistas agrícolas, reportes de exportación, entrevistas que ha dado sobre agricultura sostenible. Sebastián sintió una punzada de alarma mezclada con fascinación. ¿Me ha estado investigando? Estudiando, corrigió Daniela gentilmente. Porque su hacienda representa todo lo que yo creo que la agricultura moderna puede y debe ser. Y creo que tengo ideas que podrían ayudarle a expandir ese impacto de maneras que quizás no ha considerado. ¿Qué tipo de ideas? En lugar de responder inmediatamente, Daniela abrió la carpeta y sacó varios papeles escritos a mano con una caligrafía pequeña pero perfectamente legible. ¿Puedo preguntarle algo primero? ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta actualmente en sus operaciones? La pregunta era tan directa y profesional que Sebastián se encontró respondiendo antes de pensarlo. El escalamiento sostenible. Queremos crecer, pero sin comprometer nuestra certificación orgánica ni nuestros estándares de calidad. Los ojos de Daniela se iluminaron como si hubiera escuchado exactamente lo que esperaba. ¿Y ha considerado un modelo de desarrollo cooperativo con pequeños productores de la región? Sebastián parpadeó. Ese era exactamente el concepto que había estado discutiendo con sus asesores durante semanas, pero que no habían logrado estructurar de manera viable. ¿Cómo sabe sobre eso? Porque Daniela le entregó uno de sus papeles escritos a mano. He estado diseñando un modelo teórico para exactamente esa situación. Sebastián tomó el papel y comenzó a leer. Lo que vio lo dejó sin palabras. Era un análisis detallado, con cálculos financieros, proyecciones de producción, estrategias de capacitación y un cronograma de implementación que era más sofisticado que muchas propuestas que había recibido de consultoras caras. ¿Usted escribió esto? Sí, señor. Durante las últimas 6 semanas, en mis horas libres. ¿Cuál es su formación académica? Estudié 2 años de administración rural en la Universidad Regional antes de tener que dejarlo por circunstancias familiares. ¿Y dónde ha trabajado? Daniela vaciló por primera vez, y Sebastián vio una vulnerabilidad genuina cruzar por su rostro. En la granja familiar principalmente, y en trabajos de subsistencia en el pueblo. ¿Trabajos de subsistencia? Limpieza, cocina, cuidado de niños, lo que estuviera disponible para ayudar a mantener a mi familia después de que mi padre murió. Sebastián sintió algo moviéndose profundamente en su pecho. Esta joven había estado trabajando en empleos básicos de supervivencia mientras desarrollaba, en su tiempo libre, análisis agrícolas que rivalizaban con el trabajo de profesionales establecidos. Daniela, dijo suavemente, ¿por qué mi hacienda? ¿Por qué no llevó estas ideas a otras empresas agrícolas? Daniela lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Sebastián vio una honestidad tan pura que lo desarmó completamente. Porque he leído sobre usted, señor Morales, sobre cómo trata a sus empleados, sobre sus programas de educación para hijos de trabajadores, sobre sus iniciativas de sostenibilidad. Y porque creo que usted es la única persona en esta región que podría ver el potencial en alguien como yo, en lugar de solo ver mis limitaciones. ¿Y qué es exactamente lo que está proponiendo? Estoy proponiendo que me dé la oportunidad de demostrarle que el talento no siempre viene con títulos universitarios o conexiones familiares. Estoy proponiendo que juntos podemos crear algo que no solo haga crecer su empresa, sino que transforme la vida de docenas de familias de pequeños agricultores. Sebastián miró nuevamente los papeles en su mano, luego a la joven que los había escrito. Había algo en esta situación que desafiaba toda su experiencia previa. ¿Sabe qué, Daniela? Nunca en mi vida he tenido una conversación de trabajo como esta. ¿Eso es bueno o malo? Honestamente, no lo sé todavía, pero definitivamente es interesante. Sebastián dobló los papeles cuidadosamente. ¿Le gustaría entrar y continuar esta conversación adentro? Me gustaría conocer más sobre estas ideas suyas. ¿En serio? Completamente en serio. Pero tengo que advertirle algo. ¿Qué? Si sus ideas son tan buenas como parecen en el papel, y si usted puede demostrar que puede implementarlas en la práctica, no voy a ofrecerle un trabajo de subsistencia. Daniela lo miró con confusión.
No entiendo. Voy a ofrecerle una carrera. El silencio que siguió fue tan intenso que se podía escuchar el viento moviéndose entre las hojas de los árboles cercanos. Daniela se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Sebastián fueran demasiado grandes para procesarlas inmediatamente. «Señor Morales», susurró finalmente. «¿Está hablando en serio? Nunca hablo en broma sobre los negocios, Daniela. Y tengo la sensación de que esta conversación va a cambiar muchas cosas para ambos». Mientras abría la cerca para que Daniela pasara, Sebastián se dio cuenta de que esta mañana había comenzado como cualquier otra, pero ya sabía que terminaría siendo recordada como el día que el destino llegó caminando por el sendero polvoriento, llevando ideas escritas a mano y sueños más grandes que las circunstancias. Lo que ninguno de los dos sabía aún era que en la bolsa de Daniela había algo más que análisis agrícolas. Había una historia que, una vez contada, revelaría que este encuentro no era casualidad, era destino. Mientras caminaban por el sendero empedrado hacia la casa principal, Sebastián no podía quitarse de la mente la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Daniela caminaba a su lado con una mezcla de nerviosismo y determinación que era casi palpable. Cada pocos pasos, inconscientemente presionaba su bolsa contra su costado, como si estuviera protegiendo algo infinitamente valioso. «Daniela», dijo Sebastián cuando llegaron a la entrada de la casa. «Antes de continuar, tengo que preguntarle algo». Ella se detuvo girándose para mirarlo con esos ojos verdes que parecían guardar secretos. «Por supuesto. ¿Hay algo más que debería saber sobre usted? ¿Algo que pueda cambiar el contexto de esta conversación?» La pregunta golpeó a Daniela como un rayo. Por un momento, su rostro mostró una lucha interna tan intensa que Sebastián sintió que había tocado algo profundo. «Yo... sí, hay algo más», respondió con voz temblorosa. «Pero tengo miedo de que si se lo digo, usted cambie de opinión sobre darme esta oportunidad». «¿Por qué cambiaría de opinión?» «Porque lo que le voy a mostrar va a hacer que se pregunte por qué alguien con mi trasfondo está limpiando casas en lugar de estar en una oficina». Sebastián sintió que su curiosidad se multiplicaba exponencialmente. «Daniela, después de lo que he visto hasta ahora, no creo que nada pueda sorprenderme más». Daniela rió nerviosamente. «Eso es lo que usted cree». Se dirigieron a la terraza de la casa principal, donde Sebastián tenía un área de reuniones informales con vista a los campos. Mientras Daniela se sentaba en una de las sillas de mimbre, sacó lentamente una carpeta diferente de su bolsa, esta mucho más gruesa que la primera. «Señor Morales, lo que le voy a mostrar es la razón real por la que vine aquí hoy». «¿No vino por trabajo?» «Vine por trabajo, sí. Pero también vine porque creo que usted es la única persona que puede entender lo que realmente soy capaz de hacer». Daniela abrió la carpeta, y lo que Sebastián vio lo dejó completamente sin palabras. Eran planos arquitectónicos detallados, diagramas de sistemas de irrigación, diseños de invernaderos, proyecciones financieras complejas y análisis de mercado que parecían haber sido elaborados por una firma de consultoría internacional. Todo escrito a mano, con una precisión que rayaba en lo artístico. ¿Usted hizo todo esto?» «Durante los últimos 8 meses», respondió Daniela, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Cada noche, después de terminar mis trabajos de limpieza, me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada, estudiando, calculando, diseñando». Sebastián tomó uno de los planos con manos temblorosas. Era un diseño para un complejo de invernaderos modulares con sistema de automatización parcial. La precisión de los cálculos, la sofisticación del diseño, la viabilidad económica del proyecto, era trabajo de nivel profesional superior. «Daniela, esto es increíble. ¿Dónde aprendió a hacer diseños tan complejos?» «Libros, principalmente. La biblioteca del pueblo tiene una sección de textos universitarios donados. Me hice amiga de la bibliotecaria, y ella me conseguía libros especializados de otras bibliotecas de la región. Y los software para los cálculos. No tengo acceso a software especializado. Todo lo calculé a mano, usando fórmulas que encontré en los libros». Sebastián se sintió como si acabara de descubrir un diamante en bruto, de un valor incalculable. La dedicación, la autodisciplina, la brillantez natural que se requerían para producir trabajo de esa calidad, sin recursos formales, era simplemente extraordinaria. «¿Por qué no me mostró esto desde el principio?».
Daniela bajó la mirada, y por primera vez desde que habían comenzado a hablar, Sebastián vio vulnerabilidad real en su expresión. Porque he mostrado mis diseños antes, y no terminó bien. ¿Qué pasó? Hace 6 meses, llevé algunos de mis diseños a 3 empresas agrícolas de la región. En 2 de ellas, los gerentes me dijeron que era imposible que yo hubiera hecho ese trabajo, que seguramente lo había copiado de algún lado. En la tercera, Daniela se detuvo, claramente luchando con un recuerdo doloroso. ¿Qué pasó en la tercera? El dueño estaba tan impresionado que me ofreció trabajo inmediatamente. Me dijo que iba a implementar uno de mis diseños y que me daría crédito completo por la innovación. Eso suena positivo. Lo habría sido, si hubiera cumplido su palabra. La voz de Daniela se volvió amarga. 3 semanas después, vi mi diseño implementado en su propiedad, exactamente como yo lo había especificado, hasta el último detalle. Pero cuando fui a preguntar sobre mi trabajo, me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Sebastián sintió una ira fría creciendo en su pecho. ¿Le robaron su trabajo? No solo eso. Cuando insistí, amenazaron con acusarme de intentar extorsionarlos. Me dijeron que una muchacha de pueblo que limpia casas no podía haber diseñado algo tan sofisticado, y que si seguía molestándolos, se asegurarían de que ninguna familia en la región me diera trabajo. Dios mío. Por eso tuve miedo de mostrarle esto desde el principio, continuó Daniela, su voz quebrándose ligeramente. Porque si usted reacciona igual, no solo perdería esta oportunidad, perdería la esperanza de que alguien, en algún lugar, pueda ver más allá de mi situación actual. Sebastián se puso de pie abruptamente, caminando hacia la barandilla de la terraza. Necesitaba un momento para procesar no solo la magnitud del talento de Daniela, sino también la injusticia terrible que había enfrentado. «Daniela», dijo finalmente volteándose hacia ella, «¿sabe lo que más me molesta de lo que me acaba de contar? ¿Qué? Que hay docenas, probablemente cientos de personas como usted, con talento extraordinario que nunca será reconocido porque no nacieron en las circunstancias correctas. Es la realidad, señor Morales. No tiene que serlo». Sebastián regresó a la mesa y tomó los planos nuevamente. «Daniela, estos diseños no son solo impresionantes, son brillantes, son exactamente el tipo de innovación que esta industria necesita. ¿En serio lo cree?» «No lo creo. Lo sé. De hecho», Sebastián hizo una pausa, tomando una decisión que sabía iba a cambiar todo. «Tengo una propuesta que va a sonar loca. ¿Qué tipo de propuesta? ¿Qué diría si le ofrecieran no solo trabajo, sino la oportunidad de ver uno de sus diseños implementado aquí, en la hacienda, con su nombre en los créditos y una participación en las ganancias que genere?» Daniela se quedó completamente callada, como si las palabras de Sebastián fueran en un idioma extranjero. «No entiendo. Estoy hablando de una sociedad, Daniela. No de empleada y empleador, sino de socia junior en el desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas. Eso es imposible». «¿Por qué sería imposible?» «Porque yo no tengo dinero para invertir, no tengo título universitario completo, no tengo experiencia empresarial documentada». «¿Y qué tiene?» Bueno, tiene ideas que valen millones, talento que no se puede comprar, y una ética de trabajo que la mayoría de mis empleados graduados universitarios no poseen». Sebastián se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Daniela. «Déjeme contarle algo sobre los negocios, Daniela. Los títulos universitarios se pueden comprar. La experiencia se puede adquirir. Pero el tipo de brillantez natural que usted tiene, eso no se puede enseñar. Y es más valioso que cualquier credencial formal. Pero, señor Morales, usted apenas me conoce. Conozco su trabajo. Y el trabajo de una persona dice más sobre ella que cualquier currículo. Estos diseños me dicen que usted piensa estratégicamente, trabaja con precisión, innova con propósito, y tiene la persistencia para completar proyectos complejos sin supervisión». Daniela se puso de pie, caminando hacia la barandilla como si necesitara aire fresco para procesar lo que estaba escuchando. «¿Qué estaría esperando de mí exactamente? Primero, quiero que elija uno de sus diseños para implementar como proyecto piloto. Usted supervisaría toda la implementación, desde la construcción hasta las pruebas operacionales». «¿Yo supervisaría?» «Usted. Con apoyo de nuestro equipo técnico, por supuesto, pero usted sería la líder del proyecto». «No puedo creerlo». «Segundo,
Quiero que desarrolle un programa de capacitación para otros jóvenes de la región que puedan tener talento similar al suyo, pero no las oportunidades para desarrollarlo. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. ¿Un programa de capacitación? Daniela, si hay una persona como usted en esta región, probablemente hay 10 más. Quiero encontrarlos, entrenarlos y darles las oportunidades que el sistema les ha negado. Eso cambiaría todo para muchas familias. Exactamente. ¿Y quién mejor para dirigir ese programa que alguien que ha vivido exactamente lo que esos jóvenes están viviendo? Daniela se volvió hacia él, y Sebastián pudo ver que estaba luchando con emociones abrumadoras. Señor Morales, hay algo que no entiende. ¿Qué? Si usted hace esto por mí, no solo me está dando una oportunidad a mí, me está dando la oportunidad de darle oportunidades a otros. Es como si estuviera multiplicando la esperanza. ¿Y eso le parece mal? Me parece demasiado bueno para ser verdad. Sebastián se acercó a ella, su expresión volviéndose completamente seria. Daniela, déjeme preguntarle algo. ¿Cree que se merece esta oportunidad? Yo no sé. Entonces déjeme decirle algo que necesita escuchar. Usted no solo se merece esta oportunidad. El mundo se merece beneficiarse de su talento. Y cualquier sistema que mantiene a personas como usted limpiando casas en lugar de diseñando el futuro de la agricultura, es un sistema que está fallando miserablemente. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por las mejillas de Daniela. No sé qué decir. Diga que sí. Diga que va a tomar esta oportunidad, y que va a usarla no solo para cambiarse la vida a usted, sino para cambiarle la vida a otros. ¿Y si fallo? ¿Y si no puedo estar a la altura de sus expectativas? ¿Y si tiene éxito más allá de lo que cualquiera de los dos puede imaginar ahora mismo? Daniela extendió su mano hacia Sebastián, y cuando él la tomó, ambos sintieron que estaban sellando algo mucho más grande que un acuerdo de negocios. Tenemos un trato, señor Morales, y le prometo que no se va a arrepentir. Daniela, dijo Sebastián con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Tengo la sensación de que este va a ser el mejor trato que he hecho en mi vida. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta conversación en la terraza sería recordada años después como el momento que marcó el comienzo de una revolución silenciosa en la agricultura regional. Una revolución liderada por una joven que había llegado caminando por un sendero polvoriento, llevando sueños escritos a mano y un corazón lo suficientemente grande como para cambiar el mundo. 3 días después del encuentro que había cambiado sus vidas, Sebastián se encontraba en su oficina principal revisando contratos legales que nunca pensó que tendría que redactar. Había pasado las últimas 72 horas trabajando con sus abogados para estructurar algo sin precedentes. Un acuerdo de sociedad con una joven que técnicamente no tenía más credenciales que 2 años de universidad incompletos, pero cuyo talento había demostrado ser más valioso que décadas de experiencia tradicional. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Sebastián, la voz de su hermano mayor, Ricardo, sonaba tensa desde Ciudad de México. Necesitamos hablar urgentemente. Buenos días, Ricardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio me preguntas qué pasa? Me acaba de llamar Miguel Santos de Agroindustrias del Norte. ¿Es verdad que le estás dando una sociedad empresarial a una empleada doméstica? Sebastián sintió una familiar tensión en el estómago. Ricardo era 5 años mayor, ingeniero industrial graduado de una universidad prestigiosa, y nunca había perdido una oportunidad de recordarle a Sebastián que él tenía más experiencia en el mundo real de los negocios. No es una empleada doméstica, Ricardo. Es una diseñadora agrícola extraordinariamente talentosa que resulta que ha estado trabajando en empleos de supervivencia por circunstancias familiares. Sebastián, ¿te escuchas a ti mismo? Los otros empresarios de la región están diciendo que has perdido la cabeza completamente, que estás arriesgando la reputación de la familia por algún tipo de crisis de conciencia social. ¿Y desde cuándo te importa lo que digan otros empresarios? Me importa cuando sus decisiones irracionales afectan el valor de mis inversiones en la empresa familiar. Ahí estaba. Ricardo poseía un 25% de las acciones de la hacienda, heredadas de su abuelo, aunque nunca había trabajado directamente en las operaciones agrícolas. Pero esa participación le daba derecho a opinar sobre decisiones importantes. Ricardo, ¿has visto el trabajo de Daniela? No necesito verlo. Sé que no puede ser tan bueno como para justificar lo que estás haciendo. ¿Cómo puedes saber eso sin haberlo visto? Porque si fuera realmente buena,
Ya estaría trabajando en una empresa importante, no limpiando casas en pueblos perdidos. Sebastián sintió una ira fría creciendo en su pecho. Era exactamente esa mentalidad clasista la que había mantenido a personas como Daniela invisibles durante años. Ricardo, te voy a mandar los diseños de Daniela por email. Quiero que los revises con tus contactos en ingeniería y me digas si cambias de opinión. No cambiaré de opinión porque no se trata solo del trabajo, Sebastián. Se trata de precedentes. Si empiezas a dar sociedades a empleados sin credenciales, ¿qué mensaje estás enviando? ¿Que los títulos universitarios y la experiencia ya no importan? Estoy enviando el mensaje de que el talento real importa más que los papeles. Eso es idealismo naive, hermano. El mundo de los negocios no funciona así. Sebastián estaba a punto de responder cuando vio por la ventana a Daniela caminando por el sendero hacia el edificio de oficinas. Llevaba una carpeta nueva y una expresión de determinación que había llegado a reconocer como su modo de resolver problemas. Ricardo, tengo que colgar, pero antes, déjame decirte algo. En 3 meses, cuando veas los resultados de lo que Daniela va a implementar aquí, vas a llamarme para disculparte. Y si no hay resultados, y si esto es un fracaso espectacular, entonces tendré que vivir con las consecuencias de haber apostado por alguien en quien creo. Sebastián colgó el teléfono justo cuando Daniela tocó la puerta de su oficina. Adelante. Daniela entró con una energía que era claramente diferente a la de 3 días atrás. Ya no había timidez en su postura, sino una confianza profesional que se había desarrollado rápidamente una vez que se había dado permiso de creer en sí misma. Buenos días, Sebastián. Tengo las propuestas que me pidió para el proyecto piloto. Durante los últimos 3 días, Sebastián había insistido en que Daniela lo llamara por su nombre, sin títulos formales. Vamos a ser socios, había dicho. Y los socios se tratan como iguales. Perfecto. ¿Qué opciones tenemos? Daniela abrió su carpeta y extendió 3 conjuntos de planos diferentes sobre el escritorio de Sebastián. Opción 1. El sistema de invernaderos modulares que ya viste. Implementación rápida, costo moderado, resultados inmediatos. Es la opción más segura. Opción 2. Un sistema integrado de acuicultura y agricultura que permitiría producir tanto vegetales como pescado en el mismo espacio, maximizando el uso del agua y creando un ecosistema cerrado. Sebastián estudió los planos con fascinación. Era un concepto que había visto mencionado en revistas especializadas, pero nunca implementado exitosamente a escala comercial en la región. ¿Y la opción 3? La opción 3 es ambiciosa. Daniela vaciló por primera vez. Sería un proyecto piloto de agricultura vertical automatizada. Produciríamos 5 veces más por metro cuadrado que la agricultura tradicional, usando 90% menos agua. ¿Cuál es el problema? El costo inicial sería significativo, y si falla, sería un fracaso muy visible. Sebastián miró los 3 conjuntos de planos, luego a Daniela. ¿Cuál recomiendas? Honestamente, la opción 3. ¿Por qué? Porque si funciona, no solo cambiaríamos la agricultura de esta región. Podríamos crear un modelo que se replique en todo el país. Sería revolucionario. ¿Y si no funciona? Si no funciona, habré desperdiciado su confianza y su dinero en mi primer proyecto. Sebastián se recostó en su silla, observando la expresión de Daniela. Había algo en ella que le recordaba a sí mismo cuando era joven. Esa mezcla de ambición visionaria y terror de fracasar que caracteriza a los verdaderos innovadores. Daniela, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Qué es lo que más te asusta de este proyecto? Daniela se sentó en la silla frente al escritorio, su expresión volviéndose vulnerable. Que tengas razón sobre mi talento, pero que yo no tenga la experiencia práctica para ejecutarlo correctamente. Que mi inexperiencia termine saboteando una idea que podría haber funcionado en manos de alguien más experimentado. ¿Y qué es lo que más te emociona? La posibilidad de demostrar que las mejores ideas no siempre vienen de las oficinas más elegantes, que a veces vienen de alguien que ha tenido que trabajar desde los cimientos y entiende realmente lo que significa optimizar cada recurso. Sebastián sonrió. ¿Sabes qué? Vamos con la opción 3. ¿En serio? Completamente en serio, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que documentes todo el proceso, cada decisión, cada problema, cada solución, cada fracaso, cada éxito. Vamos a crear un caso de estudio que pueda ser utilizado para entrenar a otros innovadores en el futuro. Los ojos de Daniela se iluminaron.
Eso sería increíble. Una especie de manual de implementación desde cero. Exacto. Y otra cosa. Sebastián se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a los campos. Quiero que sepas que es muy probable que enfrentemos críticas. Mucha gente va a cuestionar mi decisión de darte esta oportunidad. Van a estar esperando que falles para decir, te lo dijimos. ¿Como su hermano? Sebastián se volteó sorprendido. ¿Cómo sabes sobre mi hermano? Porque cuando llegué esta mañana escuché su voz por el teléfono. No las palabras específicas, pero el tono era tenso. Ricardo cree que estoy cometiendo un error. ¿Y usted qué cree? Sebastián regresó al escritorio y miró directamente a los ojos de Daniela. Creo que los mayores errores en la vida no son las oportunidades que tomas y que no funcionan. Son las oportunidades que no tomas por miedo al fracaso. ¿Y si le demuestro que su hermano tenía razón? Entonces habremos aprendido algo valioso y encontraremos otra manera de hacer que tus ideas funcionen. ¿Y si le demuestro que usted tenía razón? Entonces habremos cambiado la manera en que esta industria piensa sobre el talento y las oportunidades. Daniela se puso de pie, extendiendo su mano hacia Sebastián. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Agricultura vertical automatizada como nuestro primer proyecto? Sebastián estrechó su mano firmemente. Estamos de acuerdo. ¿Cuándo podemos empezar? Ya empecé. Anoche estuve calculando los primeros pasos de implementación. ¿Cuáles son? Necesitamos un equipo de construcción especializado, un ingeniero eléctrico para los sistemas de automatización y un especialista en hidroponía. También necesitamos permisos municipales para la estructura. ¿Ya tienes contactos para esas necesidades? En realidad, sí. Daniela sonrió tímidamente. Resulta que cuando has trabajado en empleos de supervivencia durante años, conoces a mucha gente talentosa que también está subutilizada. Tengo un primo que es electricista certificado pero que ha estado trabajando en construcción básica. Una amiga que estudió ingeniería civil pero que está trabajando como secretaria porque no encuentra oportunidades. Un vecino que... Daniela, la interrumpió Sebastián. ¿Estás diciendo que ya tienes un equipo potencial de personas talentosas que están en situaciones similares a la tuya? Sí, y todos ellos estarían dispuestos a trabajar por salarios justos, en lugar de los salarios altos que normalmente cobramos especialistas externos. Sebastián se quedó callado por un momento, procesando las implicaciones de lo que Daniela acababa de decir. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? ¿Qué? Que no solo vamos a implementar agricultura vertical automatizada. Vamos a hacerlo con un equipo completamente local de talentos subutilizados. Vamos a demostrar que la innovación de alta tecnología puede venir de comunidades rurales. Sería bastante revolucionario, ¿verdad? Sería absolutamente revolucionario. Sebastián caminó hacia la pared donde tenía colgados los mapas de la región. Daniela, ¿qué dirías si expandiéramos este proyecto más allá de un simple piloto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dirías si convirtiéramos esto en una demostración pública? Invitamos a empresarios de toda la región, académicos, funcionarios gubernamentales. Hacemos de esto un caso de estudio nacional sobre innovación rural. Eso sería enormemente riesgoso. Pero si funciona, cambiaríamos la conversación nacional sobre desarrollo rural y oportunidades educativas. Exactamente. Daniela caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos donde pronto se construiría su primer proyecto profesional. Sebastián, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo esto? Y no me diga solo que es porque cree en mi talento. Hay algo más, algo personal. Sebastián se unió a ella en la ventana, su expresión volviéndose pensativa. Tienes razón. Hay algo más. Se detuvo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Cuando tenía 25 años tuve una idea para un nuevo sistema de irrigación. Era revolucionario, pero yo era joven e inexperto. Llevé la idea a 3 empresarios establecidos, buscando financiamiento y mentoría. ¿Qué pasó? Todos me dijeron que era demasiado joven, demasiado inexperto, que necesitaba pagar mis cuotas antes de que alguien tomara en serio mis ideas. ¿Y qué hizo? Eventualmente implementé la idea por mi cuenta, 5 años después. Funcionó, y fue parte de lo que hizo exitosa esta hacienda. Pero siempre me pregunté qué habría pasado si alguien hubiera creído en mí desde el principio. Daniela lo miró con una nueva comprensión. Usted está siendo para mí lo que deseó que alguien hubiera sido para usted. Exactamente.
¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que tu talento es mucho más impresionante que el mío era a tu edad. Si yo pude tener éxito con una fracción de las habilidades que tú tienes, no puedo ni imaginar lo que tú vas a lograr. Daniela sintió lágrimas formándose en sus ojos nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de alivio o gratitud, sino de determinación pura. Sebastián, le prometo algo. ¿Qué? No solo voy a hacer que este proyecto funcione. Voy a hacer que funcione también que nunca más nadie pueda decir que el talento requiere pedigrí. Y yo te prometo algo a ti. ¿Qué? Que sin importar lo que pase, sin importar las críticas que enfrentemos, sin importar los obstáculos que encontremos, voy a estar aquí apoyándote hasta que veas tu visión completamente realizada. Mientras se daban la mano nuevamente, ambos sabían que acababan de comprometerse con algo mucho más grande que un proyecto de agricultura. Se habían comprometido con una revolución silenciosa que cambiaría vidas, mentalidades y posiblemente toda una industria. Y todo había comenzado con una joven humilde que había tenido el valor de creer que sus sueños eran más grandes que sus circunstancias. Una semana después de tomar la decisión más arriesgada de su carrera empresarial, Sebastián se encontraba parado en el centro de lo que pronto sería el sitio de construcción más observado de toda la región. El área había sido despejada. Los permisos habían sido aprobados con una rapidez que había sorprendido incluso a los funcionarios municipales, y ahora solo faltaba conocer al equipo que Daniela había estado ensamblando en secreto. ¿Nervioso?, preguntó Daniela, apareciendo a su lado con una sonrisa que mezclaba confianza y ansiedad. Terrificado, admitió Sebastián honestamente. ¿Y tú? Igual, pero también emocionada como nunca en mi vida. Habían acordado que este primer encuentro del equipo sería informal pero crucial. Sebastián conocería a las personas en quienes Daniela había depositado su confianza, y ellos conocerían al empresario que estaba apostando no solo su dinero, sino su reputación en un proyecto que desafiaba todas las convenciones. «Ahí vienen», dijo Daniela, señalando hacia el sendero donde 3 figuras se acercaban caminando. El primero en llegar fue un hombre de aproximadamente 30 años, alto y delgado, con manos que evidenciaban años de trabajo manual, pero ojos que brillaban con una inteligencia aguda. «Sebastián, te presento a Miguel Herrera, mi primo. Miguel, él es Sebastián Morales». Miguel extendió su mano con una firmeza que habló de confianza en sí mismo, pero también con una ligera tensión que revelaba lo importante que era este momento para él. «Señor Morales, es un honor conocerlo. Daniela me ha contado sobre el proyecto, y debo decir que es exactamente el tipo de desafío que he estado esperando toda mi vida». «¿Cuál es tu experiencia con sistemas eléctricos automatizados?», preguntó Sebastián directamente. «Formalmente, soy electricista certificado con especialización en sistemas industriales. Informalmente, he estado diseñando sistemas de automatización casera durante años. Nunca he tenido la oportunidad de trabajar en algo de esta escala, pero...» Miguel hizo una pausa, sacando una tablet de su mochila. «He estado estudiando los planos de Daniela y ya tengo algunas ideas para optimizar la eficiencia energética». Sebastián tomó la tablet y vio diagramas eléctricos detallados, cálculos de consumo energético y propuestas de implementación que demostraban una comprensión sofisticada del proyecto. Esto es trabajo profesional de alto nivel. Trabajo de alguien que ha estado esperando la oportunidad correcta para demostrar lo que puede hacer, corrigió Miguel con una sonrisa. La segunda persona en unirse al grupo fue una mujer de aproximadamente 28 años, con cabello corto y una expresión que irradiaba competencia técnica. Carmen Vega se presentó antes de que Daniela pudiera hacerlo. Ingeniera civil, especializada en estructuras sostenibles. Actualmente trabajando como secretaria en una oficina gubernamental porque aparentemente no hay demanda para ingenieras civiles visionarias. Su tono tenía un dejo de amargura que Sebastián reconoció inmediatamente. Era la frustración de alguien extremadamente capaz, atrapada en circunstancias que no reflejaban su potencial. «¿Qué opina sobre la viabilidad estructural del proyecto?», preguntó Sebastián. «Opino que es ambicioso pero absolutamente factible. De hecho, creo que Daniela ha sido conservadora en algunos aspectos. Podríamos optimizar la distribución de peso y crear más espacio vertical sin comprometer la estabilidad». Carmen abrió una carpeta y extendió planos estructurales modificados
que mejoraban significativamente el diseño original de Daniela. ¿Hizo estos cálculos en su tiempo libre? Los hice porque este proyecto representa todo lo que he soñado trabajar desde que me gradué. Estructuras innovadoras, sostenibilidad ambiental, impacto social real. Es exactamente por lo que estudié ingeniería. El tercer miembro del equipo era un hombre mayor, de aproximadamente 50 años, con una presencia tranquila pero autoridad evidente. Eduardo Ramírez, dijo con una voz grave pero amigable. Especialista en hidroponía y sistemas de cultivo avanzado. Llevo 20 años experimentando con técnicas de agricultura vertical en mi pequeña propiedad. ¿Agricultura vertical? ¿Por cuánto tiempo? Desde antes de que fuera popular. Siempre creí que era el futuro, pero nunca tuve los recursos para implementarlo a gran escala. He estado perfeccionando técnicas de nutrición vegetal, optimización de pH y sistemas de raíces suspendidas durante 2 décadas. Eduardo sacó fotografías de su propiedad personal, mostrando sistemas de cultivo vertical que, aunque pequeños, demostraban resultados impresionantes. Estos tomates tienen 3 veces el tamaño normal y se produjeron usando 70% menos agua que la agricultura tradicional. Sebastián estudió las fotografías con fascinación creciente. ¿Por qué no ha comercializado estas técnicas? Porque soy un agricultor de pueblo, no un empresario. No tengo las conexiones, los recursos o la credibilidad para convencer a inversionistas. Hasta ahora, Daniela se acercó al centro del grupo. Sebastián, hay una cosa más que necesitas saber sobre este equipo. ¿Qué? No solo trajimos las habilidades técnicas que necesitamos, también trajimos una red de apoyo que va mucho más allá de nosotros 4. No entiendo. Miguel intervino. Mi hermana es contadora pública, actualmente trabajando en una tienda porque no encuentra empleo en su campo. Ha estado esperando la oportunidad de manejar la contabilidad de un proyecto innovador. Carmen añadió. Mi novio es ingeniero en sistemas, trabajando en soporte técnico básico porque las empresas locales no invierten en tecnología avanzada. Podría diseñar todo el sistema de monitoreo automatizado. Eduardo sonrió. Mi hijo estudió mercadotecnia, pero está trabajando en ventas de retail. Ha estado soñando con comercializar productos agrícolas innovadores. Sebastián se quedó callado, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. No era solo un proyecto de agricultura vertical. Era una red completa de talentos subutilizados que había estado esperando exactamente esta oportunidad. ¿Cuántas personas estamos hablando en total? 12 especialistas certificados, respondió Daniela. Todos con educación formal en sus campos, todos actualmente trabajando muy por debajo de sus capacidades, todos dispuestos a apostar su tiempo y reputación en este proyecto. ¿Y todos confían en que esto va a funcionar? Todos confían en ti, corrigió Carmen. Porque confían en Daniela, y Daniela confía en ti. Sebastián sintió el peso de esa responsabilidad instalándose en sus hombros. Ya no era solo responsable del éxito de Daniela, sino del futuro profesional de una docena de personas que habían puesto sus esperanzas en un proyecto que muchos consideraban imposible. Hay algo que necesito decirles a todos, anunció Sebastián, reuniendo al grupo alrededor de una mesa improvisada, donde Daniela había extendido los planos finales. Este proyecto va a ser observado muy de cerca. No solo por la comunidad empresarial local, sino potencialmente a nivel nacional. Si tenemos éxito, todos ustedes van a ser reconocidos como pioneros en sus campos. Pero si fallamos, lo interrumpió Eduardo tranquilamente. Al menos habremos fallado intentando algo extraordinario, en lugar de tener éxito en algo mediocre. Además, añadió Miguel, todos hemos estado fallando silenciosamente durante años, trabajando en empleos que no aprovechan nuestras habilidades. Al menos ahora, tenemos la oportunidad de fallar o tener éxito haciendo lo que realmente sabemos hacer. Carmen asintió enfáticamente. Prefiero arriesgar mi reputación en un proyecto ambicioso que preservarla en trabajos que no respetan mi capacidad. Sebastián miró a cada miembro del equipo, viendo en sus ojos la misma mezcla de hambre y determinación que había reconocido en Daniela desde el primer día. Bien, dijo finalmente. Entonces, hagámoslo oficial. Pero antes, necesito que entiendan algo. Este no va a ser un proyecto tradicional de jefe y empleados. Va a ser una colaboración donde cada uno de ustedes tiene voz en las decisiones importantes. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carmen. Significa que si Miguel tiene una idea para mejorar el sistema eléctrico, implementamos su idea.
Si Eduardo encuentra una manera más eficiente de nutrición vegetal, cambiamos el protocolo. Si Carmen diseña una estructura más estable, modificamos los planos. Incluso si eso significa admitir que el diseño original no era perfecto, preguntó Daniela. Especialmente si eso significa admitir que el diseño original no era perfecto. La innovación real requiere la humildad de mejorar constantemente. Miguel se acercó a los planos, señalando una sección específica. En ese caso, tengo una propuesta inmediata. ¿Cuál? El sistema de iluminación LED que Daniela diseñó es excelente, pero podríamos integrarlo con sensores de luz natural para optimizar el consumo energético. Reduciríamos los costos operativos en aproximadamente 30%. Carmen estudió la propuesta de Miguel por un momento. Si hacemos esa modificación, tendría que ajustar la distribución de peso en la estructura superior. Pero sí, es factible, y mejoraría la eficiencia general. Eduardo examinó ambas sugerencias. Y si optimizamos el consumo energético, podríamos invertir esos ahorros en un sistema de monitoreo de nutrientes más sofisticado, lo que mejoraría la calidad de producción. Sebastián observó la interacción con fascinación. En menos de 10 minutos, el equipo había comenzado a colaborar de manera orgánica, mejorando el diseño original a través de la experiencia combinada de cada miembro. ¿Saben qué?, dijo Sebastián. Creo que acabamos de presenciar exactamente por qué este proyecto va a funcionar. ¿Por qué?, preguntó Daniela. Porque cuando juntas a personas realmente talentosas que han estado esperando la oportunidad correcta, la innovación surge naturalmente. No tienes que forzarla o dirigirla, solo tienes que crear el espacio para que suceda. Carmen sonrió. ¿Esto significa que oficialmente tenemos luz verde? Esto significa que oficialmente tenemos luz verde para crear algo que nadie ha visto antes. Miguel levantó su mano. Una pregunta práctica. ¿Cuándo empezamos? Mañana, respondió Sebastián sin vacilar. Pero esta noche, quiero que cenemos todos juntos. Quiero conocer mejor a las personas con quienes voy a cambiar la agricultura regional. Eduardo rió. ¿Sabe qué, señor Morales? Creo que este va a ser el proyecto más divertido en el que he trabajado en mi vida. ¿Por qué? Porque finalmente voy a trabajar con gente que entiende mis ideas loca, en lugar de gente que las tolera. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre los campos de la hacienda San Rafael, Sebastián miró a su nuevo equipo y se dio cuenta de que había hecho algo más que contratar empleados. Había creado una familia profesional de visionarios que habían estado esperando exactamente este momento para demostrar de qué eran capaces. Y todos sabían que estaban a punto de embarcarse en algo que cambiaría no solo sus propias vidas, sino la manera en que el mundo pensaba sobre el talento, la oportunidad y las posibilidades. El proyecto más ambicioso de sus vidas estaba a punto de comenzar. Y ninguno de ellos podía esperar a demostrar que los imposibles eran solo oportunidades disfrazadas. 3 semanas después del inicio de la construcción, Sebastián recibió la llamada que había estado temiendo, pero que sabía que eventualmente llegaría. Era las 5:30 de la mañana cuando su teléfono sonó con una urgencia que inmediatamente le heló la sangre. Sebastián, necesitas venir inmediatamente. La voz de Carlos, su capataz, estaba cargada de una tensión que no había escuchado en años. Algo terrible ha pasado en el sitio de construcción. Sebastián se vistió rápidamente y condujo hacia el área del proyecto, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Durante las últimas 3 semanas, todo había estado funcionando mejor de lo que hubiera soñado. El equipo de Daniela había trabajado con una sincronización perfecta. La construcción había avanzado por delante del cronograma, y los primeros sistemas habían comenzado a tomar forma de manera impresionante. Pero cuando llegó al sitio y vio lo que había sucedido durante la noche, sintió como si le hubieran dado un puñetazo directo al estómago. Los invernaderos verticales, que habían tomado 2 semanas y medio construir, estaban parcialmente destruidos. Estructuras de acero dobladas, sistemas eléctricos arrancados, y lo que más lo devastó, las primeras plantas que habían comenzado a crecer en el sistema hidropónico estaban esparcidas por el suelo, sus raíces expuestas y secándose bajo el sol matutino. ¿Qué diablos pasó aquí?, murmuró Sebastián, caminando entre los escombros de lo que había sido su sueño hecho realidad. «Sabotaje», respondió Carlos con voz sombría. «Esto no fue un accidente ni vandalismo random.
Quien hizo esto sabía exactamente qué destruir para causar el máximo daño. Daniela llegó corriendo desde su vehículo, y cuando vio la destrucción, se detuvo en seco como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, no solo de tristeza, sino de una ira pura que Sebastián nunca había visto en ella. «Mis plantas», susurró, acercándose a los restos del sistema hidropónico. Las plantas que habíamos estado cultivando durante 2 semanas estaban funcionando perfectamente. Estaban creciendo 3 veces más rápido que en agricultura tradicional. Miguel llegó momentos después, seguido por Carmen y Eduardo. El silencio que siguió cuando vieron la devastación fue más elocuente que cualquier grito de frustración. «¿Hay alguna evidencia de quién pudo haber hecho esto?», preguntó Carmen, su voz tensa con una ira controlada. Carlos señaló hacia una cerca dañada en el perímetro. Entraron por ahí. Trajeron herramientas industriales, sabían exactamente qué estaban haciendo. Y vaciló, como si no quisiera decir la siguiente parte. «¿Y qué?», presionó Sebastián. «Dejaron esto». Carlos le entregó una nota escrita a mano en papel barato. Sebastián leyó la nota en voz alta. «Esto es lo que pasa cuando campesinos ignorantes tratan de jugar a ser innovadores. Manténganse en su lugar antes de que las consecuencias sean peores». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Quién firmaría algo así?», preguntó Eduardo, su voz temblando de indignación. «Alguien que se siente amenazado por lo que estamos haciendo», respondió Sebastián, doblando la nota con manos que temblaban de ira. «Alguien que tiene mucho que perder si demostramos que la innovación puede venir de fuentes no tradicionales». Daniela se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas de las mejillas y caminando hacia el centro del área destruida. «¿Saben qué?», dijo, su voz adquiriendo una determinación férrea que sorprendió a todos. «Quien quiera que haya hecho esto acaba de cometer el mayor error de su vida». «¿Qué quieres decir?», preguntó Miguel. «Quiero decir que antes de esto, yo estaba motivada por la oportunidad. Ahora estoy motivada por la justicia. Y esas son 2 fuerzas completamente diferentes». Sebastián observó la transformación en Daniela con fascinación y orgullo. La joven tímida que había llegado a su cerca 3 semanas atrás había desaparecido completamente, reemplazada por una líder que acababa de descubrir que tenía algo por lo que luchar. «¿Cuánto tiempo necesitarían para reconstruir?», preguntó Sebastián. «Con el diseño original, 6 semanas», respondió Carmen, evaluando los daños estructurales. «¿Y con mejoras?». Eduardo se acercó, estudiando los restos con ojo de ingeniero. «Si aprovechamos esta oportunidad para implementar las optimizaciones que hemos estado discutiendo y si conseguimos más ayuda». 4 semanas, completó Miguel. «Pero sería más caro». «No me importa el costo», dijo Sebastián firmemente. «Lo que me importa es enviar un mensaje». «¿Qué tipo de mensaje?», preguntó Daniela. «Que cuando tratas de destruir los sueños de buenas personas, esas personas no se rinden. Se vuelven más fuertes». Pero antes de que pudieran continuar planificando la reconstrucción, el teléfono de Sebastián sonó. Era su hermano Ricardo. «Sebastián, necesitamos hablar inmediatamente. Estoy en camino a la hacienda». «Ricardo, este no es buen momento. Es exactamente el momento perfecto. He estado hablando con otros accionistas de la empresa familiar, y tenemos serias preocupaciones sobre la dirección que estás tomando». Sebastián sintió una nueva oleada de estrés. ¿Qué tipo de preocupaciones? El tipo de preocupaciones que incluyen la posibilidad de remover tu posición como CEO si no reconsideras estas decisiones irracionales. La llamada se cortó, dejando a Sebastián con una sensación de pánico que no había experimentado en años. No solo tenía que lidiar con el sabotaje externo, sino que ahora enfrentaba una rebelión interna de su propia familia. ¿Problemas familiares?, preguntó Daniela, claramente leyendo la expresión de su rostro. «Mi hermano viene en camino con otros miembros de la familia. Aparentemente quieren discutir mi futuro como CEO. ¿Por este proyecto? Por este proyecto, por nuestra sociedad, por todo lo que representa desafiar el status quo». Carmen se acercó. «¿Eso significa que el proyecto está en riesgo?». «Eso significa que todo está en riesgo». Eduardo, que había estado observando silenciosamente, se aclaró la garganta. «¿Puedo decir algo?». Todos se voltearon hacia él. «He vivido 50 años en esta región. He visto muchos proyectos ambiciosos comenzar con gran fanfarria y morir silenciosamente cuando las cosas se pusieron difíciles.
Pero también he visto algunos proyectos extraordinarios sobrevivir exactamente porque la gente que los dirigía se negó a rendirse cuando las cosas se pusieron imposibles. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Sebastián. Mi punto es que quien hizo esto, y whoever está presionando a tu familia, están haciendo exactamente lo que hacen cuando algo los asusta realmente. Atacan con más fuerza justo antes de perder. Miguel asintió. Eduardo tiene razón. Si no fuéramos una amenaza real, no se habrían tomado la molestia de sabotearnos. Pero la pregunta es, dijo Daniela, ¿estamos dispuestos a pelear una guerra en dos frentes? ¿Contra saboteadores externos y presión familiar interna? Sebastián miró a cada miembro de su equipo, viendo en sus rostros la misma determinación que sentía creciendo en su propio corazón. Hay algo que necesito decirles a todos, anunció. ¿Qué? Cuando empecé este proyecto, pensé que estaba apostando dinero en una buena idea, pero ahora me doy cuenta de que estoy apostando mucho más que eso. ¿Qué estás apostando?, preguntó Carmen. Estoy apostando mi creencia en que las personas buenas pueden cambiar sistemas injustos. Estoy apostando mi fe en que el talento real puede vencer al privilegio heredado. Y estoy apostando mi convicción de que hacer lo correcto eventualmente triunfa sobre hacerlo fácil. Daniela se acercó a él. ¿Y si perdemos esas apuestas? Entonces habremos perdido luchando por algo que importa, en lugar de ganar manteniéndose seguros en la mediocridad. En ese momento, 3 vehículos aparecieron en el horizonte, dirigiéndose hacia el sitio de construcción. Sebastián reconoció inmediatamente el Mercedes de su hermano Ricardo. «Ahí vienen», murmuró. «¿Quieres que nos vayamos?», preguntó Miguel. «No, quiero que se queden. Quiero que vean exactamente con quién estoy trabajando y por qué creo en este proyecto más que en sus dudas». Los vehículos se detuvieron, y Ricardo salió seguido por 3 otros miembros de la familia, sus tíos Jorge y Patricia, y su prima Mónica, todos accionistas minoritarios de la empresa familiar, pero con suficiente poder combinado para crear problemas serios. Ricardo se acercó con expresión severa, pero cuando vio la destrucción del sitio de construcción, se detuvo abruptamente. «¿Qué diablos pasó aquí?». «Sabotaje», respondió Sebastián directamente. «Alguien destruyó 3 semanas de trabajo durante la noche. Tal vez eso es una señal de que deberías reconsiderar todo este proyecto», comentó su tío Jorge con un tono que claramente indicaba que no estaba molesto por la destrucción. Esa respuesta encendió algo en Daniela que había estado conteniendo desde que vio las plantas destruidas. «¿Una señal?», preguntó, acercándose al grupo familiar con una ira controlada que hizo que todos la miraran. «¿Una señal de qué?». «De que las personas que se sienten amenazadas por la innovación van a recurrir a la destrucción para mantener su status quo». «¿Y tú quién eres para hablarme de esa manera?», respondió Jorge con desprecio evidente. «Soy la persona cuyo trabajo fue destruido por cobardes anoche. Soy la persona que ha estado trabajando 18 horas al día para crear algo que beneficie a toda esta región. Y soy la persona que no va a permitir que el miedo y la ignorancia detengan algo que puede cambiar vidas». El silencio que siguió fue tenso y cargado. Ricardo miró entre Daniela y Sebastián, claramente reevaluando la situación. «Sebastián», dijo finalmente, «necesitamos hablar en privado». «No», respondió Sebastián firmemente. «Cualquier cosa que tengas que decir sobre este proyecto, puedes decirlo frente a las personas que lo están haciendo realidad». Ricardo respiró profundamente, claramente luchando con una decisión difícil. «Muy bien. Los otros accionistas y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de vender nuestras acciones a un consorcio de empresarios que está interesado en modernizar la dirección de la empresa familiar». Sebastián sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «¿Estás amenazando con forzar una venta?». «Estoy diciéndote que tus decisiones recientes han hecho que algunos de nosotros cuestionen si compartes la misma visión para el futuro de la empresa que el resto de la familia». Daniela se colocó junto a Sebastián, y Miguel, Carmen y Eduardo formaron instintivamente un círculo de apoyo alrededor de ellos. «¿Saben qué?», dijo Sebastián, su voz adquiriendo una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. «Tienen razón, no comparto su visión». «¿Qué significa eso?». «Significa que si ustedes quieren vender sus acciones para mantener sus zonas de confort, háganlo. Pero yo voy a seguir construyendo algo que importe, con personas que entienden que el verdadero éxito se mide en vidas cambiadas, no solo en ganancias acumuladas».
El desafío estaba lanzado. La batalla por el futuro del proyecto, de la empresa y de todo lo que representaban había comenzado oficialmente. Y Sebastián sabía que los próximos días determinarían no solo el destino de su trabajo, sino el destino de todos los sueños que se habían atrevido a construir juntos. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad, ambos grupos se observaron en silencio. La familia de Sebastián, representando décadas de tradición y seguridad financiera, contra el equipo de Daniela, representando innovación y la promesa de un futuro diferente. Finalmente fue Patricia, la tía de Sebastián, quien rompió el silencio. «Sebastián, esto se ha ido demasiado lejos. Mira lo que ha pasado», gesticuló hacia la destrucción alrededor de ellos. «Este proyecto ha atraído violencia. Ha puesto en riesgo la reputación de toda la familia». «¿La reputación?», Daniela intervino antes de que Sebastián pudiera responder, su voz cargada de una indignación que había estado conteniendo. «¿Su reputación es más importante que la posibilidad de cambiar la vida de cientos de familias? No necesitamos lecciones de ética de alguien que...», comenzó Jorge, pero Sebastián lo interrumpió abruptamente. «Cuidado con lo que vas a decir, tío, porque Daniela ha demostrado más integridad profesional en un mes que muchos de nosotros en años». Ricardo se acercó a Sebastián, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que los demás no pudieran escuchar. «Sebastián, sé objetivo por un momento. Este proyecto ha sido saboteado. Tu equipo no tiene credenciales formales. Los otros empresarios de la región están cuestionando tu juicio. ¿No crees que tal vez es tiempo de reconsiderar?» En ese momento, algo extraordinario sucedió. Miguel se adelantó sacando su teléfono del bolsillo. «Señor Morales, antes de que tome cualquier decisión, hay algo que necesita ver». «¿Qué?». Miguel le mostró su teléfono, donde tenía un video en pausa. «Anoche instalé una cámara de seguridad personal en mi estación de trabajo, porque había notado algunas cosas extrañas durante los últimos días». Sebastián tomó el teléfono, y lo que vio en la pantalla lo dejó sin palabras. Era footage nocturno en blanco y negro que mostraba claramente a 3 hombres destruyendo sistemáticamente el proyecto. Pero lo que más lo impactó fue que uno de los hombres era claramente reconocible bajo la luz de la luna. «¿Es quien creo que es?», murmuró Sebastián. «Rodrigo Vega, capataz de Agroindustrias del Norte», confirmó Miguel. «La empresa de su competidor directo, Miguel Santos». El silencio que siguió fue aún más tenso que el anterior. Todos sabían quién era Miguel Santos, el empresario que había estado tratando de comprar tierras en la región durante años. El mismo que había estado presionando a otros agricultores para que adoptaran sus métodos industriales. Carmen se acercó para ver el video. «Hay más», añadió. «Ayer escuché a 2 trabajadores de Santos hablando en el pueblo. Dijeron que su jefe estaba preocupado por el proyecto de la Hacienda San Rafael, porque podría dar ideas peligrosas a otros pequeños productores». «¿Ideas peligrosas?», preguntó Patricia con confusión genuina. Eduardo se adelantó, su voz adquiriendo la autoridad de alguien que había vivido en la región durante 5 décadas. «Señora, permítame explicarle lo que realmente está sucediendo aquí. Miguel Santos ha estado comprando pequeñas propiedades arruinadas durante años, a precios ridículamente bajos, porque las familias no podían competir con sus métodos industriales». «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó Jorge. «Que si este proyecto funciona», respondió Daniela, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Si demostramos que la tecnología avanzada puede ser accesible para pequeños productores, Santos pierde su monopolio. Las familias ya no tendrán que venderle sus tierras por centavos». Sebastián sintió todas las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar. «No se trata solo de nuestro proyecto. Se trata de todo un modelo económico que Santos ha estado construyendo durante años». «Exactamente», confirmó Miguel. «Y por eso nos saboteó, porque sabe que si tenemos éxito, su imperio se desmorona». Ricardo miró entre el video en el teléfono y la destrucción alrededor de ellos, claramente procesando esta nueva información. «¿Estás diciéndome que Santos ordenó este ataque?». «Estoy diciéndote que Santos ve nuestro proyecto como una amenaza existencial a su modelo de negocio», respondió Sebastián. «Y aparentemente está dispuesto a usar la violencia para proteger sus intereses». En ese momento, Mónica, la prima de Sebastián que había permanecido callada durante toda la conversación, se acercó al grupo. «¿Puedo ver el video?».
Miguel le entregó el teléfono, y Mónica estudió el footage cuidadosamente. Este hombre, señaló a la figura de Rodrigo Vega en la pantalla. ¿No es el mismo que estuvo preguntando por nuestras operaciones la semana pasada? ¿Qué quieres decir?, preguntó Sebastián. Un hombre que coincide con esta descripción vino a las oficinas principales, diciendo que era consultor agrícola independiente y que estaba haciendo un estudio regional. Hizo muchas preguntas específicas sobre nuestras finanzas, nuestros planes de expansión y especialmente sobre este proyecto. Carmen intercambió una mirada significativa con Daniela. «Espionaje industrial». «¿Qué?», preguntó Patricia. «Santos no solo quería sabotear nuestro proyecto físicamente», explicó Daniela, las implicaciones volviéndose claras. «Quería información interna para asegurarse de que su sabotaje fuera lo más efectivo posible». Eduardo asintió grimly. «Y probablemente también para identificar cualquier vulnerabilidad financiera o legal que pudiera explotar». Sebastián se dio cuenta de que estaban enfrentando algo mucho más sofisticado y peligroso de lo que había imaginado inicialmente. «Ricardo», dijo, volviéndose hacia su hermano, «¿todavía crees que debería abandonar este proyecto?» Ricardo permaneció callado durante un largo momento, claramente luchando con todo lo que había escuchado. «Sebastián, si lo que están diciendo es verdad, entonces no se trata solo de un proyecto agrícola experimental. ¿De qué se trata? Se trata de una guerra económica. Y Santos claramente está dispuesto a pelear sucio. ¿Y eso cambia tu perspectiva?» Ricardo miró a Daniela, luego a Miguel, Carmen y Eduardo, finalmente volviendo su atención a su hermano. «Cambia el hecho de que ahora entiendo por qué es tan importante que tengas éxito». Patricia se acercó, su expresión habiendo cambiado completamente durante la conversación. «Sebastián, hay algo que necesitas saber. La oferta de compra que mencionó Ricardo no vino de un consorcio de empresarios random. Vino específicamente de Miguel Santos». El impacto de esa revelación golpeó a Sebastián como un rayo. «¿Santos está tratando de comprar nuestra empresa familiar? Está tratando de comprar suficientes acciones para tener control sobre tus decisiones», corrigió Jorge, su tono ahora completamente diferente. «Nos ofreció el triple del valor de mercado de nuestras acciones. ¿Y ustedes estaban considerando vender?» «Estábamos considerando proteger nuestras inversiones», admitió Patricia. «Pero ahora entiendo que no se trataba de proteger inversiones. Se trataba de permitir que Santos destruyera exactamente lo que estás tratando de construir». Daniela se acercó al centro del grupo, su presencia commanding la atención de todos. «Señores, permítanme explicarles exactamente lo que está en juego aquí», comenzó, su voz adquiriendo la autoridad de alguien que finalmente entiende completamente su propósito. «Si Miguel Santos tiene éxito en detener este proyecto, ya sea a través de sabotaje, compra forzada o presión política, no solo destruye nuestro trabajo, destruye la esperanza de docenas de familias que están esperando demostrar que pueden competir con tecnología moderna. Pero si tenemos éxito», continuó, «si demostramos que la innovación puede venir de fuentes no tradicionales, si probamos que el acceso a tecnología avanzada puede democratizar la agricultura, entonces cambiamos las reglas del juego para toda la región». Carmen se adelantó. «Y más que eso, creamos un precedente que puede replicarse en todo el país». Miguel asintió. «Demostramos que el talento subutilizado puede generar innovación de clase mundial si se le da la oportunidad correcta». Eduardo sonrió. «Y probamos que la colaboración entre diferentes tipos de experiencia puede crear soluciones que ninguno podría desarrollar solo». Sebastián miró a cada miembro de su familia, viendo en sus rostros una comprensión gradual de la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Entonces la pregunta es», dijo finalmente, «¿van a ayudarme a pelear esta batalla? ¿O van a permitir que Santos compre su participación en algo que podría cambiar el futuro de la agricultura regional?» Ricardo se acercó a él, extendiendo su mano. «Hermano, no solo no vamos a vender nuestras acciones, vamos a invertir todo lo que tengamos en asegurar que este proyecto tenga éxito». «¿En serio?» «En serio, porque finalmente entiendo que no se trata de un proyecto arriesgado. Se trata del tipo de batalla que define quiénes somos como familia y qué representamos». Patricia asintió. «Y francamente, después de escuchar a Daniela y su equipo, estoy avergonzada de haber dudado de su capacidad». Jorge se acercó a Daniela. «Disculpe mi actitud anterior. Claramente no entendía la situación completa». Mónica sacó su teléfono.
¿Qué necesitan de nosotros inmediatamente? Daniela intercambió una mirada con Sebastián. Luego sonrió con una determinación que encendió esperanza en todos los presentes. Necesitamos que nos ayuden a reconstruir esto. Gesticuló hacia los escombros. Pero mejor que antes. Porque cuando Santos vea que su sabotaje no solo fracasó, sino que nos hizo más fuertes, entenderá que está peleando una batalla que no puede ganar. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó Ricardo. 3 semanas, respondió Miguel con confianza. Si tenemos el apoyo completo de la familia. Lo tienen, confirmó Sebastián. Y cuando terminemos, vamos a organizar una demostración pública que mostrará a toda la región exactamente lo que es posible cuando el talento se encuentra con la oportunidad. Mientras todos comenzaban a planear la reconstrucción, Sebastián se dio cuenta de que el sabotaje de Santos había logrado exactamente lo opuesto de lo que pretendía. En lugar de destruir el proyecto, había unido a todos los involucrados en una causa común, que era mucho más grande que cualquier cosa que hubieran imaginado individualmente. La guerra había comenzado oficialmente, y ellos estaban listos para ganarla. 6 meses después del sabotaje que había unido a toda la familia Morales como nunca antes, Sebastián se encontraba parado en el centro de lo que ahora era considerado el proyecto de agricultura vertical más exitoso de América Latina. El sol de la tarde pintaba de dorado las estructuras de acero y cristal que se alzaban hacia el cielo como catedrales modernas de la innovación. Pero lo que más lo emocionaba no eran las estructuras impresionantes, sino las personas que las habían hecho posibles. Daniela caminaba entre las hileras de plantas que crecían en perfecta sincronización vertical, llevando una tablet donde monitoreaba en tiempo real la producción que había superado todas las proyecciones más optimistas. Ya no llevaba la ropa sencilla de aquella mañana cuando había llegado pidiendo trabajo. Ahora vestía un uniforme especializado con su nombre bordado. Doctora Daniela Herrera, directora de Innovación Agrícola. «Los números de esta semana son increíbles», le gritó a Sebastián desde el otro lado del invernadero, su voz cargada de una emoción que nunca perdía intensidad. «Estamos produciendo 400% más por metro cuadrado que la agricultura tradicional, usando 85% menos agua. ¿Y la calidad? ¡Mira esto!». Daniela corrió hacia él llevando una cesta llena de tomates que parecían haber sido diseñados por un artista. Eran perfectos, uniformes, brillantes, del tamaño ideal. Los compradores europeos están ofreciendo precios premium. Dicen que nunca han visto calidad tan consistente. Sebastián tomó uno de los tomates, sintiendo su peso perfecto en la mano. 6 meses atrás, esto había sido solo una idea escrita a mano en papeles arrugados. Ahora era una realidad que estaba cambiando vidas de maneras que ninguno de ellos había anticipado completamente. «¿Dónde están los demás?», preguntó. «Miguel está en la estación de control automatizado, ajustando los nuevos sensores que instalamos la semana pasada. Carmen está supervisando la construcción de la segunda fase del proyecto. Y Eduardo». Daniela sonrió con orgullo genuino. «Eduardo está en el laboratorio, desarrollando nuevas fórmulas de nutrientes que podrían revolucionar la hidroponía a nivel mundial». ¿En serio? Completamente en serio. Una universidad de California quiere comprar los derechos de 3 de sus fórmulas. Eduardo va a ser millonario por sus propios méritos. Sebastián sintió una calidez extendiéndose por su pecho. Ver a cada miembro del equipo florecer en roles que finalmente aprovechaban su verdadero potencial era más satisfactorio que cualquier éxito financiero que hubiera experimentado anteriormente. Caminaron hacia la estación de control, donde Miguel estaba rodeado de pantallas que mostraban datos en tiempo real de cada aspecto del sistema. Temperatura, humedad, niveles de nutrientes, crecimiento de plantas, consumo energético. Era como el centro de comando de una nave espacial. «¡Sebastián! ¡Daniela! ¡Tienen que ver esto!». Miguel les gritó con entusiasmo boyish, que había mantenido a pesar de convertirse en uno de los especialistas en automatización agrícola más respetados de la región. «¿Qué descubriste ahora?». «El sistema de optimización energética que desarrollamos está funcionando tan bien que estamos generando un surplus de energía. Podríamos vender electricidad de vuelta a la red y crear una fuente de ingresos completamente adicional». Daniela revisó los números en las pantallas. «¿Cuánto surplus?». «Suficiente para alimentar aproximadamente 50 casas en el pueblo. Y como es energía limpia generada por paneles solares optimizados, el gobierno ofrece incentivos adicionales». Sebastián se rió.
sacudiendo la cabeza con incredulidad. ¿Me están diciendo que no solo resolvimos la agricultura vertical, sino que accidentalmente nos convertimos en una planta de energía? Básicamente sí, confirmó Miguel. Tu inversión inicial no solo se pagó sola, está generando múltiples flujos de ingresos que ni siquiera habíamos considerado. En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la estación de control, llevando planos enrollados bajo el brazo y una expresión de emoción que había aprendido a asociar con sus mejores ideas. ¿Listos para las noticias realmente emocionantes?, preguntó. «Mejores que convertirnos accidentalmente en una planta de energía», bromeó Sebastián. «Mucho mejores. Acabo de recibir confirmación oficial. El Ministerio de Agricultura quiere replicar nuestro modelo en 12 regiones diferentes del país». El silencio que siguió fue de puro shock. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Daniela con voz temblorosa. «Significa que van a financiar la construcción de 12 instalaciones similares a esta, usando nuestros diseños, nuestras técnicas y nuestro sistema de capacitación. Y quieren que nosotros supervisemos todo el proceso». Miguel se sentó pesadamente en su silla. «¿Estás diciendo que vamos a implementar esto a nivel nacional?». «Estoy diciendo que vamos a crear una revolución agrícola nacional». Y todo comenzó con Daniela caminando hasta esa cerca hace menos de un año. Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. La magnitud de lo que habían logrado, no solo como proyecto, sino como demostración de lo que era posible cuando se combinaba talento subutilizado con oportunidades reales, era abrumadora. «Hay más», continuó Carmen, claramente disfrutando del impacto de sus noticias. 3 universidades internacionales quieren establecer programas de intercambio con nosotros. Estudiantes de agricultura de todo el mundo van a venir aquí para aprender nuestras técnicas. Y la parte más increíble, añadió Daniela, es que el modelo de capacitación que desarrollamos para integrar talentos subutilizados está siendo estudiado por organizaciones de desarrollo en 6 países diferentes. Sebastián caminó hacia la ventana que daba a los campos circundantes, donde podía ver las tierras de pequeños productores que ahora tenían acceso a tecnología y técnicas que habían transformado sus operaciones. Durante los últimos meses, habían establecido un programa de extensión que había capacitado a más de 200 familias agrícolas locales. ¿Saben cuál es la parte que más me emociona de todo esto?, preguntó. ¿Cuál?, respondieron al unísono. Que Miguel Santos nunca vio venir lo que realmente estábamos construyendo. Era verdad. Después del sabotaje inicial, Santos había intentado varias tácticas adicionales para detener el proyecto: demandas frívolas, presión política, incluso intentos de sobornar a empleados clave. Pero cada obstáculo que había puesto en su camino había resultado en una mayor determinación del equipo y más apoyo de la comunidad. «¿Qué pasó con él finalmente?», preguntó Miguel. «La última vez que supe de él», respondió Carmen con una sonrisa satisfecha. «Estaba tratando de vender algunas de sus propiedades, porque varios de sus antiguos proveedores habían adoptado nuestras técnicas y ya no necesitaban sus servicios». «Karma», murmuró Eduardo, apareciendo en la puerta con una bata de laboratorio y una expresión de satisfacción profunda. «¿Cómo van los experimentos?», preguntó Daniela. «Mejor de lo que jamás soñé. ¿Recuerdan cuando les dije que había estado trabajando en fórmulas de nutrientes durante 20 años en mi pequeña propiedad?» Todos asintieron. «Bueno, resulta que esos 20 años de experimentación produjeron 3 fórmulas que son oficialmente superiores a cualquier cosa disponible comercialmente. La Universidad de California quiere licenciarlas, una empresa europea quiere asociarse conmigo para producción en masa y...» Eduardo hizo una pausa dramática. «Recibí una invitación para dar una conferencia magistral en el Congreso Internacional de Agricultura Sostenible». «Eduardo, eso es increíble», gritó Daniela, corriendo a abrazarlo. «A los 50 años», continuó Eduardo con lágrimas en los ojos, «finalmente voy a ser reconocido como el científico que siempre supe que podía ser». Sebastián observó la celebración espontánea que se desarrolló alrededor de Eduardo y se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No solo el éxito financiero, sino la satisfacción profunda de saber que había ayudado a crear oportunidades para que otros alcanzaran su máximo potencial. «¿Saben qué?», anunció, capturando la atención de todos. «Creo que es tiempo de una celebración oficial». «¿Qué tipo de celebración?», preguntó Carmen.
El tipo de celebración que invite a toda la región a ver exactamente lo que hemos construido juntos. Una demostración pública que muestre no solo nuestros logros técnicos, sino las historias de transformación de cada persona que ha sido parte de este viaje. Daniela se acercó a él, sus ojos brillando con la misma determinación que había visto el primer día cuando ella había llegado con sueños escritos a mano. ¿Estás hablando de contar nuestras historias reales? ¿La historia completa? Estoy hablando de crear un evento que inspire a otros emprendedores, otros talentos subutilizados, otras familias, a creer que sus sueños también son posibles. Miguel sonrió. Un evento que demuestre que la innovación no requiere pedigrí. Exactamente. Carmen aplaudió. Y que celebre que las mejores ideas a veces vienen de los lugares más inesperados. Eduardo asintió. Y que pruebe que cuando las personas adecuadas se encuentran con las oportunidades correctas, pueden cambiar el mundo. Mientras planeaban lo que se convertiría en la celebración más inspiradora que la región había visto jamás, Sebastián se dio cuenta de que habían logrado algo mucho más grande que un proyecto agrícola exitoso. Habían demostrado que los sueños, cuando se combinan con determinación, talento real y la voluntad de apostar por las personas correctas, pueden transformarse en realidades que cambian vidas. Y la historia apenas estaba comenzando. 3 meses después, en una mañana perfecta de primavera, más de 1000 personas se congregaron en la Hacienda San Rafael, para lo que los medios habían llamado la celebración de los imposibles. Empresarios, académicos, funcionarios gubernamentales, familias de agricultores, estudiantes universitarios y reporteros de todo el continente habían venido a presenciar no solo una demostración tecnológica, sino una celebración de transformación humana. Sebastián se encontraba en el escenario principal, mirando hacia el mar de rostros que representaban esperanza, curiosidad y la promesa de futuros que aún estaban por escribirse. Pero sus ojos buscaron y encontraron las caras que más importaban. Daniela, Miguel, Carmen, Eduardo y toda la familia extendida que habían creado juntos. «Damas y caballeros», comenzó, su voz amplificada pero cargada de emoción genuina. Hace exactamente 1 año, una joven humilde caminó hasta la cerca de esta hacienda pidiendo trabajo. Lo que no sabía era que traía consigo el poder de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de todos nosotros. Los aplausos comenzaron, pero Sebastián levantó la mano gentilmente. Pero antes de celebrar lo que hemos logrado, quiero que escuchen las verdaderas historias de transformación, porque este proyecto nunca se trató de tecnología. Se trató de personas que se atrevieron a creer que sus sueños eran más grandes que sus circunstancias. Daniela se acercó al micrófono, y cuando habló, su voz llegó a cada rincón del público con una claridad que reflejaba la confianza que había ganado. Hace 1 año, yo era una joven desempleada que limpiaba casas para sobrevivir, con sueños de terminar una carrera universitaria que no podía pagar. Hoy, soy la directora de innovación agrícola de un proyecto que está siendo replicado en 12 países diferentes. La ovación fue inmediata y prolongada. Pero más importante que mi transformación personal, continuó Daniela cuando los aplausos disminuyeron, es lo que aprendimos sobre el talento subutilizado. En este momento, hay miles de personas en nuestras comunidades rurales con capacidades extraordinarias que simplemente no han tenido la oportunidad de demostrarlas. Miguel se unió a ella en el escenario. Yo era un electricista que trabajaba en construcción básica, soñando con diseñar sistemas automatizados complejos. Hoy, el sistema que desarrollamos aquí está siendo estudiado por 3 universidades internacionales como modelo de eficiencia energética. Carmen tomó el micrófono siguiente. Yo era una ingeniera civil trabajando como secretaria porque no había demanda para mis habilidades. Hoy, estoy liderando el diseño estructural para proyectos de agricultura vertical en todo el continente. Eduardo se acercó, su voz temblando ligeramente con emoción. A los 50 años, después de 2 décadas experimentando en silencio en mi pequeña propiedad, finalmente soy reconocido como científico. La semana pasada, 3 de mis fórmulas de nutrientes fueron patentadas internacionalmente. Sebastián volvió al micrófono, pero antes de que pudiera hablar, una voz familiar desde la audiencia lo interrumpió. «¡Sebastián!». Se volteó para ver a una joven corriendo hacia el escenario, y cuando la reconoció, sintió que su corazón se detuvo por un momento. «¡María!».
gritó Daniela, saltando del escenario para abrazar a la recién llegada. ¿Quién es?, preguntó alguien del público. Es mi hermana menor, respondió Daniela con lágrimas corriendo por sus mejillas. La hermana por quien sacrifiqué mis estudios universitarios. La razón por la que vine aquí buscando trabajo hace un año. María tomó el micrófono con manos temblorosas. Damas y caballeros, quiero que sepan que hace un año, mi hermana mayor dejó todo para venir aquí y ayudar a nuestra familia. Gracias a su éxito, no solo pude terminar el bachillerato, sino que... Su voz se quebró con emoción. Acabo de recibir una beca completa para estudiar medicina en la Universidad Nacional. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero María no había terminado. Pero eso no es todo. El programa de becas que Daniela y Sebastián establecieron ha ayudado a 47 jóvenes de familias rurales a acceder a educación universitaria. 47 futuros que cambiaron porque 2 personas creyeron que los sueños importan más que las circunstancias. En ese momento, Sebastián vio moviéndose entre la multitud a sus propios familiares. Ricardo se acercó al escenario con una sonrisa que no había visto en años. ¿Puedo decir algo?, pidió Ricardo. Sebastián le entregó el micrófono, genuinamente curioso sobre lo que su hermano iba a decir. Hace un año, pensé que mi hermano menor había perdido la cabeza. Pensé que estaba arriesgando todo por un proyecto imposible. Ricardo hizo una pausa, mirando directamente a Daniela. Hoy entiendo que él no estaba arriesgando nada. Estaba invirtiendo en el futuro más inteligente posible. ¿Qué quieres decir?, preguntó alguien del público. Quiero decir que este proyecto no solo ha sido financieramente exitoso más allá de nuestras proyecciones más optimistas. Ha demostrado que cuando inviertes en personas extraordinarias, obtienes resultados extraordinarios. Patricia, la tía de Sebastián, se acercó al micrófono. Y queremos anunciar que la familia Morales está estableciendo un fondo de inversión de 100 millones de pesos dedicado específicamente a identificar y apoyar talentos subutilizados en comunidades rurales de todo el país. La reacción del público fue de shock y celebración simultáneos. Pero la sorpresa más grande estaba aún por venir. Sebastián vio a Eduardo acercándose nerviosamente al micrófono, llevando una carpeta que reconoció inmediatamente. Señoras y señores, comenzó Eduardo, cuando llegué a este proyecto hace un año, era un agricultor de 50 años que había estado experimentando en soledad durante décadas. Hoy, gracias a la oportunidad que me dieron, he desarrollado innovaciones que van a beneficiar la agricultura mundial. Pero, continuó, quiero hacer algo que nunca pensé que sería posible para alguien como yo. Eduardo abrió la carpeta y sacó documentos oficiales. Estoy donando la mitad de todas las ganancias de mis patentes internacionales para establecer el Centro Eduardo Ramírez de Investigación Agrícola Comunitaria, donde agricultores de todo el mundo podrán venir a experimentar y desarrollar sus propias innovaciones. El silencio que siguió fue de puro asombro. Además, Eduardo sonrió. El centro ofrecerá laboratorios completamente equipados, residencias para investigadores visitantes, y un programa de mentorías donde agricultores experimentados trabajarán con jóvenes innovadores. Daniela se acercó a Eduardo con lágrimas en los ojos. Eduardo, eso va a cambiar la agricultura para generaciones futuras. Daniela, respondió Eduardo, tú me diste la oportunidad de demostrar que el conocimiento puede venir de cualquier lugar. Ahora quiero asegurarme de que miles de otros agricultores tengan esa misma oportunidad. En ese momento, Miguel se acercó con su propia sorpresa. Y el sistema de automatización energética que desarrollamos aquí ha sido tan exitoso que 3 empresas internacionales quieren licenciarlo. He decidido usar esas ganancias para crear una escuela técnica especializada en tecnologías rurales avanzadas. Carmen se unió al grupo en el escenario. Y yo voy a usar mi parte de las ganancias del proyecto para establecer una firma de consultoría que se especialice exclusivamente en diseñar infraestructura agrícola sostenible para pequeños productores. Sebastián miró a cada uno de sus socios, luego al público, y finalmente a Daniela. ¿Saben qué es lo más increíble de todo esto?, dijo, tomando el micrófono una última vez. ¿Qué?, gritó alguien del público. Que hace un año Daniela vino aquí pidiendo un trabajo simple. Hoy, entre todos nosotros, hemos creado cientos de empleos, transformado docenas de vidas y establecido instituciones que van a impactar la agricultura durante décadas. Pero,
añadió Sebastián, su voz volviéndose más suave y personal. Lo que más me emociona no son los logros profesionales o financieros. ¿Qué es entonces?, preguntó Daniela. Lo que más me emociona es que hemos demostrado que cuando las personas adecuadas se encuentran con las oportunidades correctas, no solo cambian sus propias vidas, cambian el mundo. Sebastián se volteó hacia Daniela, tomando su mano frente a todo el público. Daniela Herrera, hace un año llegaste aquí como una joven humilde pidiendo trabajo. Hoy, eres la cofundadora de una revolución agrícola que está cambiando vidas en todo el continente. Pero más que eso, eres la demostración viviente de que los sueños, cuando se combinan con determinación y oportunidad, pueden crear milagros. ¿Y tú?, respondió Daniela. Me demostraste que hay personas en el mundo dispuestas a apostar por el potencial humano, incluso cuando ese potencial viene empaquetado de manera inesperada. La ovación final duró más de 10 minutos, pero lo que más conmovió a Sebastián no fueron los aplausos del público, sino ver a María abrazando a Daniela mientras lloraban de felicidad, a Eduardo siendo felicitado por científicos internacionales, a Miguel rodeado de estudiantes fascinados por sus innovaciones, y a Carmen discutiendo proyectos futuros con empresarios de todo el continente. Esa noche, mientras la celebración continuaba bajo las estrellas entre los invernaderos que habían cambiado todo, Sebastián se encontró parado en el mismo lugar donde había conocido a Daniela por primera vez. ¿En qué piensas?, preguntó Daniela, acercándose con 2 copas de champán. Pienso en que hace un año creía que el éxito se medía en ganancias financieras y reconocimiento personal. ¿Y ahora? Ahora sé que el verdadero éxito se mide en vidas transformadas, sueños cumplidos y en la cantidad de esperanza que puedes crear para otros. Daniela sonrió, levantando su copa. ¿Por qué brindamos? Por los imposibles que se convirtieron en inevitables, por los sueños que se atrevieron a ser más grandes que las circunstancias, y por todas las Danielas del mundo que están caminando hacia sus propias cercas en este momento, llevando consigo el poder de cambiar el futuro. Mientras brindaban bajo las estrellas, ambos sabían que habían sido parte de algo mágico. Una historia que había comenzado con una joven humilde pidiendo trabajo y había terminado creando una revolución que cambiaría la agricultura, la educación y las oportunidades para generaciones futuras. Y lo más hermoso de todo era que esta no era una historia sobre el final de algo. Era una historia sobre el comienzo de todo lo que aún era posible.